Buenas noches a todos. Como ya saben, debido a la contingencia que tenemos, vamos a hacer este tipo de clase de videos para poder continuar con los temas. Entonces, el tema que estábamos revisando previamente fue determinación del daño. Como ya sabemos, el daño es una alteración natural o inducida de las propiedades petrofísicas de la roca. O también se puede decir, otros autores lo manejan como la caída de presión que existe en la vecindad del pozo, es decir, puede ser una caída de presión o un incremento de presión si estamos hablando de una estimulación, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto, en la vecindad del pozo se puede ocasionar este daño. Entonces, aquí lo importante es conocer cómo se determina el daño. Entonces, déjenme mostrarles un video. Hay diferentes formas de determinar este factor de daño y entre ellas, como les estaba comentando, están las pruebas de presión que se llaman build-up test o drawdown test, y existen otras pruebas también que ustedes pueden utilizar. Aparte de las pruebas de presión, existen otros métodos que también nos permiten determinar ese daño, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la prueba de incremento o build-up test, ¿sí? Que es esta primera que estamos aquí viendo, esta prueba, y es a partir de esta prueba, ¿qué es lo que es una prueba de presión? Una prueba de presión lo que hace es, como les mostré la línea de acero, nosotros bajamos con un sensor, llegamos al fondo del pozo y con ese sensor nosotros empezamos a registrar la presión que está teniendo nuestro yacimiento. Entonces, una vez que nosotros empezamos a registrar esa presión, nosotros registramos el cambio de la presión, el incremento de la presión respecto a el delta T de tiempo. Esto es para la prueba de incremento. Ahora bien, a partir de este tipo de datos, se desarrollaron diferentes modelos que permiten identificar cómo es el comportamiento del yacimiento y cómo es ese comportamiento de la presión a lo largo de todo el yacimiento y cómo se va extendiendo. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a analizar y es la forma en la que nosotros vamos a encontrar este, este valor de daño, y a la vez con ese daño nosotros vamos a poder identificar lo que es la pérdida. Bueno, entonces como les comentaba, nos va a permitir también a partir del daño estimar la permeabilidad a través de modelos matemáticos. Entonces, ¿qué hacen las pruebas de presión? Lo que hacen es, por ejemplo, aquí se emite una onda. Esta onda, ¿cómo se emite o cómo se obtiene? Bueno, a partir de la producción de los fluidos. Cuando nosotros estamos produciendo, cuando tenemos un gasto, pues hay un disturbio de presión, ¿no? A través del yacimiento. Es como cuando ustedes arrojan en una tina, por ejemplo, una piedra, una roca, y esa crea un disturbio a través del agua, unas ondas, ¿no? Eso es lo mismo que ocurre en el yacimiento cuando nosotros empezamos a producir. Nosotros vamos a tener un disturbio de presión. Ajá, entonces, por ejemplo, aquí en este caso, nosotros tenemos un yacimiento homogéneo con flujo radial, y entonces observen la onda, cómo se está moviendo a lo largo del yacimiento. Sí, entonces, déjame ponerlo otra vez. Aquí está. Listo, entonces la onda empieza a viajar a través del yacimiento y lo que nosotros vamos a obtener es la presión y el tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a estar grabando presión y tiempo, y a partir de otros sensores, pues podemos grabar temperatura, podemos grabar gradientes, etcétera. Pero ahorita, para esta prueba, lo que nos interesa es la presión y el tiempo, el incremento. Como este se trata de una prueba de incremento o build-up, nosotros vamos a grabar cómo incrementa la presión en el yacimiento. Es decir que primero nosotros teníamos producción, teníamos una caída de presión, y después nosotros cerramos el pozo y entonces vamos a empezar a tener un incremento. ¿Esto cómo se ve? Esto se ve de esta manera.
Déjame minimizar esto. Aquí está, por ejemplo. Tenemos nuestros sensores de fondo, tenemos nuestras herramientas. Sí, entonces aquí tenemos las válvulas de control, las cámaras. A este tipo de pruebas se le llama DST. Son similares a las pruebas de incremento, pero estas pruebas se corren con una sola herramienta. Entonces son pruebas de incremento más cortas que se pueden hacer durante la perforación o la terminación del pozo. Entonces lo que quiero que observen es aquí esta parte. Miren. Se está incrementando la presión. ¿Por qué? Porque estamos bajando la herramienta. Este es el interior del pozo. Esta prueba, que es la prueba DST, lo que permite es hacer tanto pruebas drawdown como pruebas build-up. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, primero sellamos el empacador para poder tener todo el flujo a través por el interior de la tubería de producción. Observen aquí el incremento de presión en esta parte. En este momento ya el sensor de fondo está grabando. Y ahora abrimos la válvula de flujo y nosotros ya empezamos a registrar el flujo a través del yacimiento. Esto verde es el flujo a través del yacimiento, ¿sí? Entonces observen cómo cayó. Observen aquí cómo cayó la presión, porque eso es lo que les comentaba. Ahí ya estamos ocasionando un disturbio de presión en el yacimiento porque ya estamos teniendo producción. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos teniendo este disturbio y eso se maneja con una prueba drawdown. ¿Sí? A esto se le llama prueba drawdown. Entonces aquí, bueno, seguimos produciendo y vamos a tener algo que le llamamos tiempo de producción. Recuerden que a la par nosotros estamos registrando cómo se comporta la producción en superficie. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Aquí lo que ocurre es que cerramos esa válvula de producción, cerramos la producción en la superficie y lo que tenemos es esta variación en la presión. Entonces esta variación lo que nos va a generar es un incremento de presión. ¿Por qué? Porque ya cerramos la válvula, observen que ya no hay flujo. Entonces la presión va a empezar a incrementar y si la permeabilidad es buena, si las propiedades de la roca son buenas, si la transmisibilidad es buena, nosotros deberíamos de llegar a la misma presión con la que iniciamos, es decir, con la presión del cierre, que es la presión estática. Entonces aquí en la animación observen cómo empieza a incrementarse esta presión. En este tipo de pruebas puede haber dos tiempos de producción, ¿no? Dos tiempos de cierre y dos tiempos de producción. Observen aquí, nuevamente se abre la válvula y vuelve a haber una caída en la presión. Se deja producir el pozo, se deja producir durante unas 8 a 10 horas y posteriormente se tiene que volver a cerrar. Y entonces se hacen dos pruebas, se hacen dos drawdown y dos build-up pressure. Entonces aquí lo que nosotros vamos a lograr, observen, tenemos otra vez este periodo de cierre y ese disturbio que yo les había comentado es lo que nos va a permitir identificar mediante el análisis del comportamiento de la presión y el análisis del comportamiento de la producción, identificar cómo está en el fondo el daño y la permeabilidad del pozo o del yacimiento. Observen aquí. Esta parte es el periodo de producción y esta parte es el periodo de la prueba de incremento, es decir, el cierre de producción. Ya en este momento es cuando nosotros estamos retirando ya la herramienta. Entonces observen cómo cae la presión. Sí, pero lo que nos interesan, los datos que nos interesan son estos dos. Son estos datos de incremento y también estos datos de decremento. Pero principalmente estos, porque aparte del daño y la permeabilidad, también nos va a permitir identificar la presión estática, que en muchas ocasiones es un dato que tiene mucha incertidumbre, porque por la calidad de los datos, la calidad de la información,
Cuando son pozos iniciales de desarrollo, pues es difícil a veces identificar cuál es la presión estática con la que se va a iniciar la producción. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se hace en una prueba de incremento. Ahora bien, vamos a ver cómo analizaremos la información. Listo, entonces tenemos ya nuestras pruebas, ya vimos esta parte. Ok, esta es prácticamente la teoría, un poco del concepto de lo que es la prueba de incremento. Esto no lo vamos a deparar aquí. La solución que nosotros utilizamos para analizar estos datos adquiridos, ya sea una prueba de incremento, una prueba de decremento, una prueba fall-off, mini fall-off, de interferencia, ese tipo de pruebas se les llama well testing. Y nosotros utilizamos algo que se llama, eh, se le llama solución línea fuente. Esa solución línea fuente nos lleva a este tipo de modelo, a este modelo que estamos aquí observando. Es decir, esto que estamos aquí observando, este tipo de modelo. Entonces, a partir de ese modelo, nosotros llegamos hasta algo que llamamos método de Horner. Hay diferentes tipos de métodos para analizar este tipo de pruebas de producción, que como yo digo, de pruebas de presión, como les había comentado. Uno de ellos es este método, que es el método de Horner. Ajá, este es el método que nosotros vamos a estudiar y es con el que nosotros vamos a hacer ejercicios para ver cómo se aplica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pues no es el único, ¿no? Hay otros métodos y de todo dependerá del tiempo y de los datos que tengamos disponibles, es decir, ya sea el tiempo de producción, ya sea si es una prueba de decremento, si es una prueba de incremento, si es una prueba de interferencia. Es decir, Horner solo se va a aplicar para pruebas de incremento, ¿sí? Muy bien, entonces, esta es la teoría prácticamente de Horner. Entonces, pues yo creo que con ejercicios será más fácil entenderla. Esta, esta prueba o este modelo matemático que nosotros vemos aquí, en el fondo, lo que les había comentado, es decir, este modelo y el acomodo, viene a partir de algo que se le llama solución línea fuente o line source well se llama. Es decir, déjeme ver. Listo, entonces, yo creo que con un ejercicio va a quedar más claro este asunto. Listo, entonces, esto es lo que les comentaba. Esto viene a partir de la solución línea fuente o line source well. Así lo pueden encontrar en la literatura. Esta literatura o estos modelos son sobre todo, y lo van a encontrar en literatura de well testing, ¿sí? Entonces yo les voy a proporcionar algunos libros, o un libro que es bastante bueno. Es el libro de Lee, de John Lee, entonces él se enfoca mucho en este tipo de pruebas. Esto lo van a ver más a detalle ya en la parte de caracterización dinámica, cómo determinar esta solución línea fuente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cómo se aplica. Sí, entonces a ver, vamos a ver un ejercicio. Observen aquí que nosotros necesitamos datos tanto del pozo como de los fluidos como de la roca, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que nosotros llegamos con nuestro camioncito, empezamos a adquirir información y a partir de esa información que nosotros tenemos aquí, son los datos que nos va a dar para el ejercicio, ¿sí?
Entonces lo que nosotros vamos a analizar van a ser estos datos, esta parte, al cierre. Entonces nosotros ya llegamos, adquirimos la información, descargamos la información a nuestra computadora a partir de la adquisición, es decir, de la vía remota, es decir, aquí lleva un sensor que está conectado en superficie. Entonces, esta información, pues obviamente nosotros la podemos tener, ¿no? Listo, entonces ya que tenemos eso, ahora vamos a suponer que esa información que nosotros adquirimos es esta. Entonces observen algo. Esta parte, el tiempo, es un delta t. Ajá, es decir, no es el tiempo como tal de cierre, sino son los incrementos de cierre del delta t que se estuvieron grabando. Observen que están horas y la presión que se grababa durante ese delta t. Ajá. Entonces, ahora observen esto, nos está diciendo que la profundidad del pozo son 10.476 pies. El radio del pozo son 4.25 pulgadas. Tenemos una compresibilidad total de 22.6 por 10 a la menos 6 libras por pulgada cuadrada a la menos 1. El gasto de producción 4.900. Este gasto es el gasto que mantuvo durante el tiempo de apertura, es decir, durante lo que nosotros podríamos llamar como la prueba de decremento, ¿no? o el periodo de decremento, es decir, cuando nosotros mantuvimos produciendo el pozo, ¿sí? El espesor 482 pies. Y ahora, esto es importante, la presión de fondo fluyendo. Recuerden que cuando nosotros tenemos un cierre, entonces ya hablamos de una presión estática. Esta presión estática va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque es una presión estática que va a ir incrementando. Pero le llamamos presión estática, ¿por qué? Porque ya no tenemos producción, ¿sí? Entonces, la presión de fondo fluyendo, esta es la que vamos a tener cuando nosotros teníamos la producción del pozo, es decir, en este punto, aquí, en esta esquina. Esta parte de aquí es presión de fondo fluyendo. Acuérdense que aquí nosotros teníamos un gasto mayor a cero, ¿sí? Ok, entonces, digo, ahora de los datos de propiedades de los fluidos tenemos la viscosidad de 0.20 centipoise, tenemos lo que es la porosidad de 0.09, el BO de 1.55, barriles a condiciones de yacimiento entre barriles a condiciones estándar, el diámetro de la TR es de 6.276 sobre 12, porque eso está en pies, y este tiempo de producción es importante porque este nos va a definir si nosotros podemos utilizar Horner o si no lo podemos utilizar. Ahora tienen que recordar aquí que Horner es para tiempos de producción largos. Ajá. Entonces, si el tiempo de producción es corto, nosotros no podemos utilizar Horner. Ahora bien, ya con esta información nosotros podemos empezar a aplicar el modelo, y lo que nos están pidiendo aquí es determinar cuál es el daño que tiene la formación. Recuerden que este es el daño total. Y además nos están pidiendo que determinemos la permeabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de la permeabilidad es en donde nosotros vamos a definir ya sea el índice de productividad, ya sea si el pozo está estimulado o no está estimulado, utilizando el daño, utilizando la permeabilidad. Es decir, hoy en día no hay métodos directos que permitan estimar la permeabilidad. Por eso tenemos que utilizar métodos indirectos como es estas pruebas de presión. ¿Sí? Entonces vamos a utilizarlo. Nosotros ya tenemos aquí los datos. Y ahora, lo que yo les comentaba, hay algo que se llama método de Horner, y en ese método de Horner se involucra algo que es el que vamos a aplicar, se involucra algo que se llama tiempo de Horner. El tiempo de Horner, que se define así, TH es igual a tiempo de producción más delta T entre delta T. Ajá. Nosotros, para poder utilizar el método de Horner, tenemos que utilizar esta relación, es decir, es una transposición que utilizó Horner, y eso se va a basar en este delta T con estos adquiridos. Este delta T es igual,
este que está aquí, ¿sí? Y el tiempo de producción pues lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que sacar el tiempo de Horner para cada uno de los periodos que tenemos aquí. Entonces tenemos que hacer ese cálculo. Bueno, en el examen pues se tiene que hacer a mano. Aquí nosotros nos vamos a apoyar de Excel para hacerlo más rápido. Entonces aquí tenemos los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues determinar ese tiempo de Horner, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí tiempo de Horner. Y habíamos dicho que el tiempo de Horner es el tiempo de producción. ¿Cuánto habíamos dicho? 310 horas más el delta T entre el delta T. ¿Sí? Entonces vamos a estimar este tiempo de Horner. Aquí como está dividido entre 0, este no lo vamos a tomar, es el primer tiempo. Y bueno, aquí sacamos el tiempo de Horner para cada uno de los delta T que tenemos, ¿sí? Hacemos más pequeño y listo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento? Nosotros vamos a basar del procedimiento que está aquí arriba, que nosotros estuvimos leyendo, que es este, ¿no? Graficar la presión de cierre o la presión estática contra el tiempo de Horner, que es esto que les estaba comentando, en una gráfica semilog, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es realizar una gráfica semilog de este delta T, perdón, de este tiempo de Horner con la PWS. De tal forma que nosotros tengamos algo similar a esto. ¿Sí? Vamos a graficar los datos. Observen que esto está en escala semilog. Acá abajo es log. Y aquí arriba es cartesiano. ¿Sí? Por eso le llamamos semilog. Ok, entonces vamos a hacerlo en Excel. Abrimos aquí. Entonces vamos a graficar. Horner debe de ir abajo. Y PWS en las Yes. Ahora, algo que es importante aquí destacar es este valorcito. Este valor de 0 y este valor de 2.2761. Recuerden que si es a 0 horas, es en el momento en el que nosotros cerramos, es decir, es en este punto. En este punto aún no estaba cerrado. Entonces es la última presión de fondo fluyendo que nosotros vamos a registrar. Entonces, este nos va a servir para más adelante. Vamos a ponerle aquí PWF, ¿no? Sí, entonces vamos a graficar el resto de los datos. Los voy a hacer más grande para que se vean bien. Listo. Entonces digo, en Excel es sencillo hacerlo. Lo único que hay que saber es cómo aplicar bien el método. En el examen, como les comenté, tendrá que ser a mano. Entonces, calcular el tiempo de Horner a mano, bueno, pues requiere algo de habilidad. Entonces es bueno que el ejercicio que les voy a dejar lo hagan a mano para que adquieran esa rapidez en la calculadora, ¿no? Muy bien, entonces vamos a...
el tiempo de Horner va a ir en las X y la presión va en las Y. Entonces aquí, en el nombre de la serie, le vamos a poner aquí método de Horner. Y listo, entonces ya tenemos presión en las Yes en esta parte y Horner en esta parte, ¿sí? Pero nos están pidiendo, o Horner dice, ¿sabes qué? Que tiene que ser una escala semilog. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo como nos lo está pidiendo Horner. Entonces nos vamos aquí abajo dice escala log. Listo. Y ahora también aquí menciona algo más. Dice, puedes usarlo de izquierda a derecha en donde el tiempo incrementará, por ejemplo, de derecha a izquierda, tendrás un incremento en el tiempo, o si lo hacemos al revés, pues el incremento será de la otra manera, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces, típicamente, lo que se hace es graficarlo con el tiempo incrementando de derecha a izquierda. Entonces, lo que se hace es invertir los ejes. En realidad, si ustedes lo hacen de esta manera, es lo mismo. Prácticamente lo único que haríamos es invertir los ejes. ¿Sí? Entonces, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pues no tendría que haber ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces observen esto. Ya el acomodo ustedes lo harán. Nosotros vamos a manejarlo de esta manera. Con el incremento del tiempo de izquierda a derecha, el tiempo de Horner. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle aquí nada más el nombre de los ejes para que no haya confusión. Entonces esto yo les voy a dar una hoja semilog para que ustedes puedan graficar a mano esta expresión. Déjenme ver. En el PCI. Y este vamos a llamarlo tiempo de Horner. Este es un tiempo adimensional. Si logran ver, recuerden que es TP más delta T entre delta T, entonces se convierte en adimensional. Listo, entonces ¿qué sigue? Ahora lo que sigue es identificar los datos que exhiben el IRF. ¿Qué significa esto? IRF significa Infinite Acting
radial flow. ¿Ok? ¿Esto qué significa? El yacimiento actuando infinito o el flujo radial, lo que significa es que la prueba de presión logró identificar, por ejemplo aquí, cómo es el comportamiento a lo largo de toda la circunferencia, ¿sí? A lo largo de toda lo que es la circunferencia del pozo. Es decir, observen aquí, se está comportando de forma infinita. ¿Por qué? Porque se sigue extendiendo la onda de presión, ¿sí? Es decir, que no siempre vamos a tener un flujo radial, vamos a tener diferentes periodos de flujo. Como habíamos comentado, las geometrías de flujo van a variar dependiendo del tipo de yacimiento. Entonces recuerden que teníamos geometrías de flujo esférica, semiesférica, lineal, bilineal, etc. A nosotros lo que nos interesa es identificar el flujo radial. Si nosotros no identificamos el flujo radial, nosotros no podemos aplicar este método. Ajá, en este caso, como es un ejemplo en donde sí se identifica el flujo radial, pues vamos a utilizar esa parte, ¿no? ¿Qué es el flujo radial entonces? Es la parte en donde ya tenemos un comportamiento constante. Observen esta parte. Esta zona es flujo radial. Esta zona que está acá abajo no es flujo radial. Esta zona en ocasiones se ve afectada por problemas que tengamos en la cara de la formación. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si yo en esta zona todavía tengo daño, todavía tengo permeabilidad baja, diferente a la que es el resto del yacimiento, entonces eso va a afectar eh, el comportamiento de los datos. Si se fijan estos datos salen totalmente fuera de la tendencia, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos obtener flujo radial, es decir, cuando nosotros ya logramos obtener este comportamiento, que ya el comportamiento del flujo es el mismo en todas las direcciones del yacimiento, ya sea hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, ¿sí? Ya cuando ustedes empiecen a analizar otro tipo de yacimientos, por ejemplo, yacimientos que ya tienen fronteras definidas, como es el caso de, por ejemplo, que aquí ya tiene una falla. Entonces ya ustedes empezarán a identificar cómo se comporta el comportamiento de la presión. En este caso, pues nosotros nada más nos vamos a enfocar en yacimientos que actúan de forma infinita y que presentan flujo radial. Ya en libros de well testing, bueno, ya el análisis especializado, bueno, pues ya se enfoca más hacia esta parte, ¿no? Hacia este tipo de fallas, hacia yacimientos que ya no son infinitos. Por ejemplo, si se fijan, este yacimiento no se comporta de flujo radial, no se comporta de flujo radial, ya tiene fronteras definidas hacia ciertos puntos, como es la parte de arriba y la de abajo, y de la izquierda y la derecha, bueno, el disturbio de presión sigue, ¿no? Pero no va a ser el mismo comportamiento arriba y abajo que la parte izquierda y la parte derecha. Entonces nosotros vamos a enfocar en el caso 1, que es el yacimiento con flujo radial actuando infinito. Ahora, en ocasiones, o en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, estos datos también son algo que se llama almacenamiento, que es algo que les voy a mostrar. Listo, entonces lo que les comentaba del almacenamiento es esto, miren. Tenemos dos tipos de yacimientos. Ajá. Tenemos dos tipos de terminaciones. La primera terminación, del lado, esto que tenemos aquí, esta, no tiene empacador, ¿sí? La del lado izquierdo, la del lado derecho sí tiene empacador. Entonces, cuando nosotros estamos produciendo, el fluido se viene por aquí, por esta parte, sale de las perforaciones, entra por la tubería de producción y hay que recordar que
el anular está aislado con este empacador que hace un sello hidráulico entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción, y toda la producción llega por acá en medio, sale al árbol de válvulas y se descarga, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo estoy produciendo y yo estoy grabando mis datos aquí en el fondo de presión. Cuando yo cierro el pozo, esto lo tienen que tener mucho en cuenta, ¿no? Cuando yo cierro el pozo, no siempre, o más bien nunca, eh, nunca se corta el flujo del yacimiento hacia el pozo de forma tajante. Es decir, es como si ustedes cerraran la llave del agua y de repente quedan unas cuantas gotas o unos chorritos, queda un chorrito, ¿no? A veces en la regadera que queda un pequeño chorro. Eso es lo mismo que le ocurre, pero ahora a nivel de yacimiento, si ustedes cierran el pozo acá arriba, la formación va a seguir aportando. O sea, la formación no porque tú cierres arriba, la formación va a dejar de aportar. Y de igual forma, el fluido va subiendo, pero si tú le cierras aquí arriba, este fluido va a empezar a descender también, ¿no? Que es algo como si fuera un escurrimiento. Entonces va a llegar un punto en el que la formación aporta y este fluido también baja. Entonces va a llegar un punto de equilibrio. Y ahora tienen que tener en cuenta que pues el aceite y el gas que tenemos durante la producción pues son compresibles, son más compresibles que el agua. Entonces, eso es algo que nosotros llamamos efecto de almacenamiento. Y ese efecto de almacenamiento lo que nos genera, recuerden que estamos midiendo presión. Entonces aquí abajo, en esta parte, tenemos el sensor de presión. Entonces lo que nos genera este efecto de almacenamiento es enmascararnos los datos de la presión. ¿Por qué? Porque se supone que como nosotros tenemos ese continuo flujo todavía de la formación, a pesar de que ya está cerrado acá arriba, seguimos teniendo flujo de la formación, pues nuestro sensor no está midiendo exactamente la presión estática, está midiendo una presión que está influenciada por este comportamiento de flujo que se llama almacenamiento, que se sale de la formación. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega a un momento en el que, bueno, ya se igualan las presiones, ya la formación ya no puede aportar más y se estabiliza el flujo. Ahora, este almacenamiento puede ser largo, puede ser lento, este tiempo. Bueno, eso ya depende de la formación y del tipo de cierre también, ¿no? O sea, ¿cómo les digo? Hay procedimientos que permiten reducir este almacenamiento. Si yo cierro acá arriba, imaginen que esta longitud de la producción, de la tubería de producción es de 3000 metros. Entonces, imagínense ustedes una tubería de 3000 metros llena de fluido y yo la cierro de repente y ese fluido va subiendo y de repente al cerrarlo pues empieza a caer, ¿no? Empieza a bajar. Entonces en lo que se acumula todo, se llena toda la tubería y se igualan las presiones de lo que le puede caber de esta presión hidrostática a lo que puede seguir aportando la formación, y en el momento en el que ya aquí en el fondo se igualan las presiones, pues ese tiempo es un periodo de almacenamiento. Eso es lo que llamamos almacenamiento. Ajá. Entonces, en ocasiones, bueno, en muchas ocasiones, y lo mejor es poder cerrar con válvulas de fondo, como el video que les mostré anteriormente, que era la prueba DST. Esa prueba DST nos permite, con las herramientas que tenemos, cerrar en el fondo, cerrar en esta parte. Entonces, con eso reducimos el efecto de almacenamiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a llenar ya no va a ser toda esta columna de fluido de 3000 metros, sino solo van a ser quizás 100 metros, 50 metros. Entonces, al nosotros reducir ese efecto de almacenamiento, lo que nos permite es reducir esta parte, reducir estos datos. Eso es lo que llamamos almacenamiento. Pero bueno, ya explicado esta parte, vamos a continuar con el método. Y nos dice identificar los datos que exhiben el IRF o el flujo radial. Y luego dice dibujar una línea recta seleccionando estos datos y encontrar la pendiente. Entonces vamos a hacerlo.
Vamos a nosotros a dibujar una línea recta. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Y lo dibujamos nosotros arbitrariamente. Nosotros podemos cambiar esta escala. Vamos a utilizar 3500 para mayor referencia. Listo. Entonces ahora, el siguiente punto es la pendiente. Nos dice encontrar la pendiente. ¿Cómo vamos a encontrar la pendiente? Tenemos la línea recta. Ahora aquí, una de las formas de encontrar la pendiente es calcular esto, esta distancia de aquí a acá, es un ciclo. ¿Sí? Al ser una escala semilogarítmica, nosotros tenemos ciclos abajo. Esto es un ciclo. Estos son de un ciclo. Esto es un ciclo. Entonces lo que tenemos que recordar aquí y lo que nos interesa son los datos que ya alcanzaron el flujo radial, es decir, esta parte, estos datos. Nosotros no podemos tomar este ciclo, el ciclo de 100 a 1000. ¿Por qué? Porque todavía en esta parte está influenciado por efectos de almacenamiento. Todavía no tiene un comportamiento de flujo radial. ¿Sí? Entonces, esta última parte sí ya tiene un comportamiento más estable, ya tiene un comportamiento en donde ya se alcanza el flujo radial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a obtener este ciclo? Nosotros tenemos que cortar este punto y el punto en donde inicia el ciclo, este ciclo de 10, es decir, la presión que tenemos en ese punto, y la presión que tenemos en donde inicia el ciclo de 100. Entonces, ¿qué presiones tenemos? Vamos a darle zoom. Bueno, esta escala ahorita está un tanto grande, pero más o menos vamos a echarlo a ojo. Vamos a... Nomás para efectos. Más o menos 3280 con 3321, ¿verdad? 22.
Listo, entonces vamos a apuntarlo de este lado. Vamos a ponerle aquí 3322 con 3280, me parece que era, ¿no? 3280. Sí. Y luego esto es por ciclo. Es decir, esto es un ciclo. Entonces eso es un ciclo. Entonces 3322 menos 3280 nos da una pendiente igual a 42 PSI por ciclo. Listo. Entonces esa es nuestra pendiente, esa es la pendiente que nos está pidiendo el método. Entonces, ¿qué sigue? Luego dice, leer la presión a una hora de la línea recta o extrapolar de tal forma que la línea recta intersecte con la presión a una hora. Es decir, que nosotros vamos a tener que leer al tiempo de Horner. Entonces, aquí lo que tenemos es la presión a una hora, digo, el tiempo a una hora y la presión a una hora, ¿sí? Entonces, TP, ¿cuánto es? 320, 310. Entonces, aquí lo que nos dice es que el tiempo de Horner a una hora son 310 más 1, que es una hora, entre 1. ¿Sí? Entonces 311. Entonces, ¿qué tiempo es ese? De acuerdo a nosotros nos vamos aquí a nuestros datos. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos el tiempo normal, vamos a sacar un aproximado. Este es a una hora 5. ¿Sí? Entonces la presión sería a una hora 5, 296. Aquí lo que tendríamos que hacer, digo, para mayor exactitud, sería interpolar entre estos dos valores y estos de abajo, ¿sí? Para que nos diera la presión, el tiempo a una hora y la presión a una hora. ¿Por qué? Porque aquí está a 0.94 y a 1.05. Es decir, y nosotros estamos queriendo que sea a una hora. Ajá. Entonces, para efectos ahorita del ejercicio vamos a tomarlo como 296.2. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, en el tiempo de Horner, que son 296, tomar esa presión que nos está marcando. Vamos a ver. Déjenme ver. Listo, entonces le ponemos aquí. Le agregamos líneas de división secundarias para poder visualizar este tiempo de 296. Entonces nosotros tendríamos, vamos a tratar de hacer las líneas más fuertes.
Esto entonces son 100, 200, 300. El cálculo que habíamos hecho previamente aquí fue de 311, ¿no? Entonces nosotros podríamos utilizar 100, 200, 311, esto más o menos. Y esto nos da una presión más o menos de 3260. Entonces vamos a apuntarlo aquí. Vamos a borrar esta parte. Listo, entonces tenemos que la presión de cierre a una hora es de 3260 psi. ¿Sí? Recuerden que eso salió a partir de esta intersección que realizamos aquí. Vamos a ponerlo aquí con otra figura. 100, 200, 300 a partir de este punto aproximadamente. Más o menos este es el valor. Entonces este es el dato que queremos, al que nosotros queremos llegar, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que es la presión a una hora, ya tenemos el tiempo de Horner. ¿Qué más nos dice el dato? Ahora, otra cosa que es importante. Vamos a suponer que nosotros no tengamos los datos completos de acá, ¿no? O sea, que los, por ejemplo, que esta parte de acá abajo siga influenciada por los datos de, por el comportamiento del almacenamiento. Por ejemplo, vamos a ponerlo estos valores, este valor, por ejemplo. Ok. Vamos a suponer que este sea 3154. 3160. 3167. Son datos aleatorios que estoy aquí, nada más quiero mostrarles algo. 3178. 3200. 3214. Entonces observen esto. Vamos a darle otros datos. 3234, por ejemplo. Observen esto. Entonces observen que estos datos, o sea, sí, les digo, estos quedaron así un tanto raros, ¿no? Pero estos datos no se comportan con la redundancia, como se está comportando en la parte de yacimiento actuando infinito, en flujo radial, que es esta línea que ya habíamos trazado. Ajá.
que es esta. Voy a quitar un poco estas líneas para que se pueda apreciar mejor. Sí, entonces, si nosotros tuviéramos este caso en donde el comportamiento de los datos no mantiene una tendencia en todo el periodo de flujo, nosotros lo que tendríamos que hacer es extrapolar esta línea que nosotros vamos a obtener a partir del periodo de flujo radial. Y entonces lo que nosotros vamos a intersectar va a ser la línea esta, que sería el tiempo de Horner a 1 hora, pero extrapolando el comportamiento de los datos en flujo radial, más no el comportamiento de los datos adquiridos durante la prueba. Porque si nosotros tomáramos, por ejemplo, este dato de presión que está aquí, nosotros estaríamos incorrectos porque nosotros tendríamos un dato más o menos de 3210 PSI, pero eso no es correcto. A nosotros lo que nos interesa es analizar el periodo de flujo radial, es decir, esta parte que nos permite obtener este comportamiento de una línea recta, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tomar en cuenta, ¿no? O sea, no todos los datos se comportan siempre como estos. Entonces, listo, vamos ahora a ver cuál es el siguiente paso. Tenemos el comportamiento de flujo radial, tenemos el tiempo de Horner. Muy bien, ya tenemos el dato del gasto, el dato del factor de volumen, de la viscosidad, la pendiente ya la tenemos, el espesor. Entonces, bueno, ya podemos obtener una permeabilidad. Entonces, la permeabilidad, recuerden que es pues prácticamente la pendiente de esa línea recta que nosotros estamos obteniendo, ¿no? Entonces vamos a seguir con este ejercicio. Ya tenemos los datos. Listo, entonces, continuando con esto, vamos a recordar nada más esta parte, que nosotros tenemos una pendiente de una línea recta, pero esta pendiente de esa línea recta es igual a m igual a pendiente negativa de 162. Esto está en datos de campo, por eso este es el 162.6 Q B mu entre KH. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esta K acá, y esta M ya la tenemos, que fue la del ciclo, que fueron 42. Entonces nos quedaría acá igual a menos 162.6 Q de mu entre M con valor absoluto H. Esa es la que vamos a usar. Entonces habíamos dicho que la M que nosotros obtuvimos anteriormente con ese ciclo fue de 42, ¿no? PSI por ciclo. Listo. Entonces ahora que sigue, pues obtener la permeabilidad a partir de los datos que ya tenemos. Entonces vamos a borrar esta parte de acá arriba. Y la permeabilidad sería K igual a 162.6 por el gasto 4900
por B, 1.55 por 0.2. Es un poco complicado estar escribiendo aquí, por eso es que no se alcanza a distinguir también, pero bueno. Entonces aquí 42 por 4,82, que es el espesor. Si ya están datos de campo, entonces nada más hay que sustituir. Y finalmente tenemos que la permeabilidad que nos da es igual a entonces, a ver, estábamos, pero en este caso hay que recordar que nuestra pendiente sería negativa. Entonces, ahora tendremos que calcular este dato. Si nosotros tomáramos la pendiente como valor absoluto, entonces nosotros tendríamos que dejarlo de esta manera, ¿no? O sea, si aquí estamos tomando la pendiente como valor absoluto, entonces por eso nosotros estamos dejando como positivo este valor, ¿no? Si nosotros tomáramos este valor negativo, entonces nosotros tendremos que tomar también el valor de la pendiente, que es lo que estamos haciendo en este caso. Entonces, en cualquiera de los dos casos, bueno, el valor de la permeabilidad pues tiene que salir positivo, ¿no? Nada más tenemos que tener conscientes qué valor estamos tomando. Aquí estamos tomando la pendiente como negativa, por eso es que nos va a, a volver positivo este valor, ¿no? Entonces, vamos a eliminar esto. Y nos tendríamos el cálculo de permeabilidad. Es que K igual a 12.81 milidarcis. Ese es el cálculo de la permeabilidad. Una vez que ya tenemos el cálculo de la permeabilidad, entonces, ¿qué sigue? Ahora ya lo que sigue es, como paso 5, esta parte, calcular el daño. Tenemos ya la permeabilidad, nos faltaría este daño, utilizando el modelo que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a quitarlo de aquí. Y lo podemos hacer aquí directamente, en donde S es igual a 1.151 voy a mover un poco más arriba para tener espacio. S igual a 1.151 por... Esto es lo que habíamos calculado, la presión a una hora. Lo que les comentaba, si nosotros tomábamos la presión de los datos, por ejemplo, que están enmascarados por el periodo de almacenamiento, nos daría una presión diferente a la que nosotros estimamos. En este caso nosotros recordemos que estimamos una presión de 3260 y la PWF que nosotros tenemos al cierre, recordemos que fue de esta que está aquí, 2761 menos 2761 y la pendiente quedamos que era de 42, ¿verdad? Ahora menos el logaritmo de la permeabilidad, que la permeabilidad fue de 12.81 y tenemos los datos de porosidad, viscosidad, que es 0.2, CT, que es 22.6 por 10 a la menos 6,
es el menos 6. Y RW es 4.25. Entonces, por 4.25 al cuadrado. Ok. Listo, se cierra el paréntesis y esto es más 3.23, que sería este, ¿verdad? Cerramos y entonces tenemos que el daño es igual a listo, este es el ejercicio resuelto. Entonces estamos sacando el daño. Algo aquí importante, estos datos son datos de campo en unidades de campo. Este va así. Aquí. Y ahora esta, hay que recordar que el radio del pozo está al cuadrado, pero este está en pulgadas, este lo tenemos que poner en pies. Este lo tenemos que convertir a pies. Lo multiplicamos por 12 y elevamos ese 12 al cuadrado. Creo que ya quedó un poco amontonado esto. Entre 12 al cuadrado. Listo. Y eso finalmente nos da un valor de 8.58 de daño, es decir, 8.6 de daño. Entonces esos son los datos. Observamos que tiene 8.6 de daño positivo. Quiere decir que el pozo está dañado. Que tiene una disminución en la vecindad del pozo, una caída adicional de la presión en la vecindad del pozo. Entonces ese daño pues podría ser removido. Ya lo que sigue aquí, por ejemplo, ya cuando nosotros determinamos un daño, ya a nivel profesional o a nivel ya aplicación, identificamos el daño y lo que sigue es remover ese daño. ¿Cómo lo vamos a remover? Con lo que vimos anteriormente, ya sea con una acidificación, con una estimulación, con inyección de ácido, ya sea clorhídrico, fluorhídrico, etcétera, dependiendo del tipo de formación, claro está. Entonces, para eso se tiene que determinar el daño. Cuando nosotros determinamos el daño, entonces nosotros podemos continuar el análisis y decir, ¿sabes qué? Bueno, este daño, ¿a qué se debe? Entonces, recuerden que este daño es el daño total. Es decir, que este daño total, este daño debe ser discretizado, porque este daño a lo mejor se puede deber a un daño por penetración parcial, o a un daño, no sé, por taponamiento de partículas sólidas, un daño por fluidos de perforación. Esos son todos los daños los pseudodaños que finalmente nos van a dar el daño total, que es de 8.6. Entonces, aquí viene el ejercicio, el mismo ejercicio, bien explicado, igual, paso a paso. Aquí la pendiente, bueno, fue menor. Eso realmente ahí pues sí es mucho a la interpretación del ingeniero. Digo, puede variar por 1 o 2 libras para arriba, para abajo. 3, 5 libras máximo. Ya más de eso pues quiere decir que hay algo incorrecto. Entonces, bueno, aquí viene también la solución paso a paso. La parte que yo les resolví, pues sí me fui brincando de un slide a otro slide, pero bueno, nosotros ya pudimos ver también aquí cómo se grafica, cómo se pone en escala semilog.
Sí, entonces, bueno, aquí el daño es de 8.6. Y ya vimos también cómo determinar el, el tiempo a 1 hora, cómo tenemos que cortar, hacer el corte con la intersección de la línea recta. Algo que es importante aquí, por ejemplo, la escala está al revés. Observen esto. Sí, la escala va incrementando de derecha a izquierda, ¿no? O sea, no hay tanto problema de cómo lo coloquen ustedes. El valor, pues finalmente va a ser el mismo. Nada más que sí hay que tener cuidado cómo van a leer ustedes o cómo van a graficarlo una vez que ya lo tengan que hacer a mano. Entonces, bueno, aquí hay un ejercicio, esto lo van a tener que resolver ustedes. Aquí están los datos. Estos datos, ya el tiempo de Horner fue calculado. Yo les recomendaría que ustedes calcularan unos cuantos a mano. La gráfica que van a tener que hacer va a ser a mano. Graficar a mano en escala semilog. Hacer este ejercicio. Aquí vienen los tiempos, los datos. Recuerden, aquí ya el radio del pozo está en pies. Ustedes tienen que recordar que si este no estuviera en pies, tienen que pasarlo. En el ejercicio anterior estaba en pulgadas. Entonces, bueno, finalmente, este aquí menciona lo que es el método de Horner, que también se le conoce como MDH. No, perdón. MDH es un método, Horner es otro método. Entonces esto es lo que yo les comentaba, que hay diferentes métodos para analizar este tipo de pruebas de presión. Nosotros solo estamos enfocándonos en Horner. Hay otros métodos que son de tiempo equivalente, MDH, el tiempo de Arwad. Entonces, bueno, para que no se casen solamente con un solo método, ¿no? Y que sepan que existen más formas de calcular y de analizar este tipo de pruebas de presión. Bueno, aquí viene una explicación más sobre el método de Horner, algo que también da Horner, pero cuando se alcanza el flujo de yacimiento radial y los datos son constantes, pues es el poder extrapolar esta presión y hacer una estimación de lo que sería la presión estática, que por ejemplo en este caso sería 3365 quizás. Eso podríamos calcularlo, sin embargo, bueno, no siempre este método nos da la presión estática más aproximada. Hay que tener cuidado con esta estimación. Y hay otros métodos que son para corrección de esta presión, pero nosotros no nos vamos a meter ya en esta parte, nada más se los comento para que lo tengan presente, lo tengan en mente. Y listo, finalmente con esto terminamos lo que es la parte de daño. Entonces les voy a dejar el ejercicio, les voy a dejar esa tarea. Cualquier duda ya saben que lo pueden hacer por vía Facebook, por Edmodo. Yo preferiría que lo hicieran bueno, que si lo hacen en Edmodo, que todas las preguntas se hagan a partir de ahí, o si lo hacen en Facebook, que todas las preguntas se hagan a partir del mismo post para darle una continuidad. Y así cuando alguien tenga duda o quiera preguntar, pues lo haga sobre el mismo post y eh, sobre este mismo post, pues uno pueda leer y pueda ir entendiendo lo que a lo mejor unos están preguntando y pueda decir, ¿sabes qué? Pues más o menos es mi duda, ¿no? Entonces, bueno, terminamos el tema y los próximos temas se los enviaré de la misma forma que este. Muy buenas noches.